Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tengo como invitado a un licenciado en Educación, mención Filosofía, fundador de la organización no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Ha sido director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo y actualmente es el defensor del pueblo desde agosto del año pasado. La etiqueta que vamos a utilizar es Defensor del Pueblo por TVS. Bienvenido, doctor. Hola. Quisiera que comenzáramos un poco hablando sobre algo que ha sido noticia en estos días. El presidente ha llamado al diálogo y de él mismo ha surgido la iniciativa de solicitar a la Comisión de la Verdad y al Poder Judicial la liberación de un grupo de políticos que estaban privados de libertad, producto de actos terroristas que acaecieron en nuestro país el año pasado, inclusive algunos de una data más larga. Yo quisiera que nos hiciera un planteamiento general al respecto. Sí, así es. El presidente de la República, presidente en ejercicio, pero también presidente electo, uno de sus compromisos es trabajar en función de la paz. Y uno de los primeros llamados fue llamar al diálogo, a la convivencia, y solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente pues, que se activara la Comisión para la Paz, la Justicia, la Verdad y la Tranquilidad Pública, retomar el tema de los diálogos. En ese proceso de los diálogos, el presidente convocó entonces a los gobernadores de oposición, a representantes de partidos políticos como COPEI o como el pastor Javier Bertucci y algunos más, para que, si estaban de acuerdo, para evaluar la situación de algunas personas privadas de libertad. En ese caso, personas que señalaban, bueno, que estaban privadas de libertad y por hechos que correspondían a causas políticas, es decir, que estaban animados por esa situación política, por su oposición política. La Comisión por la Paz, la Justicia, la Verdad y la Tranquilidad Pública, pues se reunió y empezó a evaluar todos estos casos que eran presentados pues, por diferentes personas, pues, y se están evaluando todavía nuevos casos. A partir de esa evaluación, se dio entonces, bueno, en algunos casos se recomendó, la comisión recomienda al Poder Judicial pues otorgar algunas medidas sustitutivas a la privación de libertad. Es decir, se continúa el proceso pero en libertad. Eso es importante destacarlo. No todo el que ha salido bajo la libertad plena, ¿no? No, ha habido algunas personas que han salido en libertad plena, es decir, donde se ve que la situación pues o ya ha transcurrido suficiente tiempo, es decir, se está evaluando no solo los casos recientes del año pasado, de abril a julio del 2017, sino casos del 2014, casos entonces de acuerdo al tipo de delito que cometió. En algunos casos hay posibilidad de algún beneficio permanente, es decir, lo que es la libertad plena de cerrar el caso. En otros es un cambio de medidas, por ejemplo, si estaba privado de libertad pero en su casa, es decir, estaba en su casa, pues se le da presentación cada cierto tiempo, en otros se cambia por prohibición de salida del país, depende de la situación de cada caso. Eso lo está estudiando el Poder Judicial, es decir, son medidas ajustadas a derechos, se evalúa la situación. Recordemos que la Constitución prohíbe medidas en caso de violaciones de derechos humanos. Entonces eso no están sujetos a esta medida personas que son responsables directamente en caso de homicidios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces algunas personas pues son excluidas. Se está evaluando también algunas personas que ya han cumplido parte de la pena, ya están sentenciadas y han cumplido suficiente proceso de pena. La Constitución establece también que todo lo que es la privación de la libertad tiene, por ejemplo, igual que todas las sanciones, la rehabilitación de esa persona, es decir, que nunca más vuelva a cometer hechos violentos, atentados contra la vida, la seguridad de las demás personas. Y ese es el compromiso, en esa evaluación que se está haciendo. Bueno, y estas personas pues ya han cumplido sus penas, ya han visto que hay una reincorporación por el estudio, por el trabajo, se puede otorgar algún tipo de beneficio. Esa evaluación lo hace el Poder Judicial. Pero hay una aceptación, digamos, de esa regla del juego de no volver a delinquir, no volver a llamar al odio, no volver a ejercer actos que vayan en contra de la paz, de la tranquilidad, de la ciudadanía, de estas personas que han sido liberadas. Ese es el compromiso, pero no solo de ellos, sino que también hay sectores muy importantes que están participando en el diálogo con el presidente de la República, gobernadores de la oposición, que se presentan como garantes, es decir, que ellos avalan ese compromiso de no volver a buscar la vía violenta, es decir, el asesinato de personas, el trancar calles, el evitar que una persona llegue a su lugar de trabajo o a un centro de salud, el tratar de evitar todo eso, destrucción de bienes públicos. Ese es el compromiso que tienen no solo las personas que son liberadas, sino que es avalada por los gobernadores, por representantes de partidos políticos, es decir, que empeñan su palabra de que eso no va a volver a ocurrir.
Por eso el tema es importante que se da en ese proceso de diálogo, es decir, vamos entonces a resolver las diferencias que se tengan, diferencias políticas o los conflictos políticos, por la vía del diálogo y no por la vía de la violencia, de anular a una persona, de destruir los bienes de esa persona o los bienes públicos, es decir, ahí se destruyeron pues cantidad de vehículos, de viviendas, de no solo eso, sino más de 3.000 árboles, por ejemplo. Hubo atentados hasta contra la propia humanidad, contra el planeta, Claro. porque la destrucción de los árboles pone en peligro pues, el riesgo, la propia vida en el planeta, ¿no? ¿Cómo interpreta usted que los que conocemos su trayectoria sabemos que ha sido un luchador incansable por el tema de los derechos humanos desde hace muchísimos años? ¿Cómo valora ese llamado al diálogo al presidente y esta iniciativa en concreto de permitir que estos políticos que habían, o estas personas que animados por la situación política han ejercido actos terroristas, delinquido de alguna manera? ¿Cómo lo valora una persona que ha luchado tanto por los derechos humanos? Sí, es un equilibrio interesante en el sentido de que, bueno, es que esas medidas no pueden incurrir en la situación de impunidad, es decir, para que vuelva a ocurrir lo mismo. Es decir, hay que buscar como ese equilibrio. ¿Cómo se busca ese equilibrio? En primer lugar, en casos en los cuales está en juego pues la vida de una persona, en esos casos no se puede dar algunas medidas. Entonces, lamentablemente, con algunas personas que directamente le quitaron la vida a otras personas, pues esas personas pues no pueden ser sujetos de estas medidas en lo inmediato. Pero los que empezaron al llamado a la violencia, pues que son también responsables. Imagínate aquellos que estaban dando indicaciones para degollar a otras personas. Aquellos que eso hay que evaluar, pues en qué medida pues se le puede otorgar algún tipo de beneficio para que eso no vuelva a ocurrir, porque lamentablemente pues muchas personas, muchos venezolanos perdieron la vida en esa locura de llamado a la violencia. Es decir, yo quiero que se haga tal cosa y como no se da lo que yo quiero, pues entonces destruyo todo, destruyo el país, destruyo las otras personas que aún no conozco, nada más porque piensen distinto de mí o porque parece que pensaran distinto de mí porque tienen una Exacto. fisonomía distinta, porque están vestidos de tal manera. Es decir, ahí se agredió a personas, bueno, porque tenían algún carné, por ejemplo, funcionarios que fueron asesinados porque le descubrieron que una vez que detenido, después estando siendo golpeados, maltratados, pues le quitaron la vida y hasta los quemaron algunas de estas personas simplemente porque tenían un carnet de algún cuerpo de seguridad o pues tenían un carnet de pertenecer a un partido político. Es decir, empezamos a lo que llamamos algo muy grave que antes no veíamos aquí, que son los crímenes de odio, de tratar de destruir a alguna persona nada más porque odio esa figura. Es decir, bueno, porque piensa distinto a mí, entonces hay que acabar con la vida de esa persona. Eso no lo habíamos visto antes. ¿Se tomó en consideración para este proceso alguna persona que haya estado privada de libertad y en ese lapso haya sufrido algún problema de salud? Claro, también, eso fue otra consideración, pues ahí hay una evaluación permanente que hace la Defensoría del Pueblo, que estamos visitando centros donde hay personas privadas de libertad y se recomiendan también, eso es algo que es cotidiano. Por ejemplo, en el último mes hemos visitado 36 centros de detención. En esos centros de detención hay personas que tienen algún problema de salud. Se recomienda entonces a los tribunales y a los propios responsables de la detención de esas personas si se puede dar alguna medida que haga más efectivo la recuperación de salud de esa persona, ¿no? Entonces, eso que se hace cotidiano se está haciendo también en este caso, es decir, a algunas personas se recomienda que se le dé alguna medida sustitutiva para que pueda ser atendido más efectivamente en cualquier tipo de dolencia que tuviera, algún problema de salud que tuviera esa persona. Defensor, y veamos ahora el asunto desde el otro lado de la moneda. Se ha formado un comité de víctimas, ¿no? Un comité de las personas que lamentablemente, producto de este odio que hemos vivido en el año pasado y en el 2014, por razones netamente políticas, perdieron un familiar, perdieron sus bienes, están conformados, organizados, muy bien organizados en un comité. Ellos han tenido presencia en este tipo en este proceso, han hecho acompañamiento a estas liberaciones. Sí. Recordemos que en la Comisión por la Verdad también hay participantes de esta comité, representantes de familiares de víctimas.
representantes de víctimas, por ejemplo, de lo que es el Comité de Víctimas del Sicariato Campesino y Sicariato Político, es decir, personas que han sido asesinadas, bueno, porque eran líderes sociales, líderes campesinos o líderes políticos. En este caso, bueno, muchas veces por encargo, es decir, en lo que es el sicariato de muchos de estos líderes. Hay representantes también de ASOVID, de la Asociación de Víctimas del 11 de abril del 2002. Entonces ahí están también participando. Del Comité también de Víctimas de la Guarimba, aquello que se llamó las Guarimbas en el 2014. Y todos esos representantes pues entonces conformaron ese Comité de Asociación de Víctimas. Una de las cosas que ellos recuerdan es que no debe haber impunidad, porque lo que ellos no quieren es que eso se repita, es decir, de que no se repita pues ese atentado contra las víctimas. Entonces por eso ellos dicen, bueno, recomiendan, pues, está bien, esas personas, en algunas personas por situación de salud, por la situación, bueno, porque ya han cumplido parte de la pena, porque no fueron los que participaron directamente en los hechos de sangre, aunque fueron instigadores, aunque propiciaron esa situación de violencia, pues pudiera dársele como otra oportunidad, porque el fin en este caso de cualquier sanción establecido en la Constitución es la rehabilitación de la persona, la reinserción social, es decir, que pueda convivir en sociedad y resolver las diferencias por otras vías que no sea la vía de la violencia y de la muerte. Y esas personas pues están de acuerdo, pero piensan que debe haber también un acompañamiento de las víctimas, es decir, el Estado, pues entonces la comisión se compromete también con las víctimas de que haya entonces un acompañamiento en algunos casos para llegar más rápidamente a la verdad de los hechos, los verdaderos responsables, muchos de los cuales están prófugos de la justicia, es decir, que haya un mayor esfuerzo en capturar a esas personas que todavía están prófugos de la justicia, pero responsables entonces de sicariato, de homicidios, en algunas situaciones muy fuertes, en primer lugar. Y en segundo lugar, entonces lo que dice es también atender la situación en que quedaron las víctimas. Muchas de estas personas pues perdieron no solo algún familiar, sino que se perdió también su vivienda, perdieron sus vehículos, es decir, donde trabajan, sus elementos de trabajo, y entonces el Estado también va a buscar alguna forma también de compensar esa pérdida, del cual no es responsable el Estado porque eran particulares, claro, pero en aras también de la justicia, pues entonces acompañar también en todo lo que es la recuperación de esas pérdidas que tuvieron, aunque sea de manera simbólica, porque algunos lo que quieren también es el acompañamiento, es eso, hay ese compromiso de que no más se repitan esa situación que vivieron algunos familiares, porque terminó en la muerte de algunos, unas personas quedaron pues incapacitadas físicamente por disparos recibidos, otras personas, bueno, perdieron sus bienes, y lo importante es que eso no se repita. Así es. Defensor, le va a hacer una pausa, pero al regreso quisiera que habláramos un poco sobre lo que significa para la pacificación en Venezuela, para la paz, la institución de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo vimos el año pasado, como realmente pareciera que el presidente en su oferta electoral de ir a un proceso constituyente que llevaba intrínseca, que llevaba consigo el tema de la pacificación, lo logró. Pero yo quisiera que usted, como experto en el área de los derechos humanos, valorara a la Asamblea Nacional Constituyente como una institución de paz. Si quiere interactuar con el Defensor del Pueblo, hágalo a través de la etiqueta Defensor del Pueblo por TVS. O sea, aparte, ya venimos. Estamos de vuelta a su programa Desenlaces, acompañado del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Defensor, usted como estudioso, como experto, como luchador durante años en el tema de los derechos humanos, ¿cómo valora el rol de la Asamblea Nacional Constituyente? Porque conversábamos que pareciera que el presidente, cuando hizo la oferta aquel 1 de mayo en el marco de la actividad del Día de los Trabajadores y ofreció un proceso constituyente, esos meses eran muy duros, muy difíciles. Las calles estaban muy alteradas, la efervescencia política en la gente está en un pico muy alto. Y luego del proceso constituyente y de la conformación de la Asamblea Nacional, pareciera que el presidente cumplió lo ofrecido. Pero el rol de la Asamblea Nacional Constituyente en el proceso de paz, ¿cómo es valorado por usted? Sí, en primer lugar hay que decir que nosotros siempre somos de la idea de que no hay otro camino, es decir, la paz es el único camino.
no es un camino fácil tampoco la paz hay que construirla día a día. Es un camino que realmente, bueno, hay que quitar muchos escombros, hay que quitar mucha gente que está pensando distinta, que está como muy violenta, o sea, y también la paz tiene sus escombros, pero es el único camino, eso es lo primero que hay que tener. En segundo lugar, es reconocer el presidente de la República, desde que fue electo en la primera vez, ha hecho llamados continuos al diálogo, es decir, la vía en la construcción de la paz es el diálogo. La llamada continua al diálogo es fundamental. El año pasado, en una situación realmente de violencia, donde había personas que decían no al diálogo, no más, es decir, buscaban, era la única vía, era el enfrentamiento armado, es decir, la violencia, el presidente entonces dice, vamos a un nivel superior de diálogo de Estado, es decir, no se va a conversar solo con los partidos políticos, los disidentes, sino vamos a conversar todos, es decir, tenemos que llegar a un encuentro nacional. Y el encuentro nacional establecido en la Constitución dice, bueno, si no funcionan las vías normales, los canales normales de diálogo, de discusión, de debate, entonces es la Asamblea Nacional Constituyente. Y ese llamado que hizo, pues que después fue refrendado por la población, es decir, la gente que salió a votar, a decir, bueno, en la elección de todos las personas allí llevan a ese nivel superior con ese compromiso. Dos compromisos asumió entonces el presidente de la República que había que hacer entonces ese llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, era bueno que se trabajara a través del diálogo en favor de la paz y en lo que es el pensar una nueva forma de economía para renovar todo lo que es la producción. Había una situación y existe todavía una situación pues, grave a nivel económica que hay que recomponer en el país, hay que ver nuevas formas de producción y eso está en discusión. La Asamblea Nacional Constituyente no solo cuando la asume pues también esos compromisos y entonces se da a tres tareas fundamentales. La tarea del diálogo en primer lugar, es decir, llamar al diálogo, se invitó continuamente también a los que pensaban distinto, aún a los que no creían en la propia Asamblea Nacional Constituyente, a incorporarse a la Comisión por la verdad, la justicia, ¿verdad? Y no solo con verdad y justicia, sino también entonces por el tema de la tranquilidad pública, es decir, la paz y la tranquilidad pública. Es decir, vamos a llegar a unas formas de reconciliación, de discutir los problemas, las visiones distintas, las ideologías distintas que se pueda tener, pero en el marco del diálogo, de la conversación, no de la destrucción del país, de la destrucción de la naturaleza, la destrucción de las otras personas. En ese llamado pues se constituyó esta comisión que ha estado trabajando y bueno, se da un proceso de diálogo. En la otra vía era, bueno, todo lo que es la recomposición de la producción y entonces hay diferentes comisiones viendo eso y eso es un compromiso que asume el Estado todo, es decir, que hay que pensar nuevas relaciones de ver cómo bajamos ese nivel de dependencia que tenemos de la producción petrolera sin descuidar la producción petrolera, porque claro, también es lo que ha sustentado pues, el país en los últimos años. Y por otro lado, además entonces de la paz, del diálogo, de la sustentación, el pensar unas nuevas normas de relaciones entre todos, que es un nuevo texto constitucional. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo pues, ha venido recibiendo de organizaciones sociales, de movimientos sociales, de instituciones, de personas que se han acercado mira, yo creo que debe tomarse en cuenta, por ejemplo, todo el sector campesino. Y entonces hemos llevado a la Asamblea Nacional Constituyente, a las diferentes comisiones, propuestas de los sectores campesinos, de los sectores de personas que tienen problemas con la vivienda, es decir, lo que llamamos los pobladores o de los inquilinos, y de diversas personas, por ejemplo, de los indígenas también, de movimientos indígenas, de organizaciones indígenas, a las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente entonces tiene ese compromiso y está recogiendo, estamos en ese proceso constituyente, recogiendo propuestas, nosotros desde la Defensoría del Pueblo recogemos esas propuestas y las presentamos a las diferentes comisiones que están trabajando. Pero somos parte también de la Comisión por la verdad, por la justicia, por la paz, y en ese sentido también entonces trabajamos en favor de esta comisión de forma también cotidiana, es decir, buscando entonces cómo las personas que en algún momento pueden ser excluidas, pues no tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque tienen alguna discapacidad mental. Entonces la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, visita centros de salud mental, es decir, lo que llamamos las estancias psiquiátricas de larga estancia, visita también los centros de detención, las prisiones, los centros policiales, pero se preocupa también por las personas que están en calle, entonces
participa en todo este conglomerado para que nadie quede excluido, es decir, un nuevo texto constitucional que incorpore pues esas nuevas visiones también que se están dando a partir de todo lo que es la experiencia de todos estos 18 años de trabajo en favor de los derechos humanos, en el sentido de que la Constitución desde el año 1999, desde que se aprobó el 15 de diciembre, tiene toda la columna vertebral, desde el preámbulo hasta el último capítulo, y dice, bueno, el objeto al final de todo el Estado venezolano es la felicidad de todas las personas, que es el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos humanos de todas las personas sin exclusión. No solo el capítulo o el título de derechos humanos, sino toda la organización del Estado está en función de algo que la Constitución dice es la preeminencia de los derechos humanos, es decir, por encima de todo está la vida de las personas. En este caso, lo que decía, bueno, ya que es la patria es la humanidad, la patria es el ser humano, la patria es el hombre y la mujer, en este caso venezolanos que van construyendo día a día pues un mejor país también para ellos, para su comunidad, para sus vecinos, para sus hijos, para el futuro. Ese sentido es lo que está construyendo ahorita la Asamblea Nacional Constituyente. La Defensoría del Pueblo pues aporta a partir de su experiencia, también lo que se ha discutido en otros países, lo que son los tratados y convenios internacionales. Ahí también hay aprendizaje interesante, pero sobre todo recoge aportes de las comunidades de base, ¿ves? Entonces para presentar, bueno, sí, se recogen los derechos de las personas con discapacidad, pero quisiéramos que además se visibilizara tal de otro derecho o tal manera de incorporarlos más efectivamente. Por ejemplo, que aparezca en el texto constitucional la obligación, el derecho que tienen, por ejemplo, de trabajar, y la obligación que tienen todas las empresas de incorporar personas con alguna discapacidad, de dar esa oportunidad también a los jóvenes, aprendices, todo eso debe estar entonces, las aspiraciones que tienen todos estos sectores de la población, que se incorpore allí. Entonces, pienso que esa vía pues, que propuso el presidente de la República, la Asamblea Nacional Constituyente, el repensar esa forma de diálogo es fundamental, ese diálogo que va con los que piensan distinto, es decir, con los que están en un partido políticos distintos, lo que pudiera llamarse el debate político, pero también los que están, por ejemplo, en organizaciones de base, en consejos comunales, en comunas, o trabajando pues en grupos, asociaciones de campesinos, de pobladores, es decir, que se incorpore en un gran debate nacional para ver cómo reconstruimos todas estas relaciones sociales, relaciones humanas, relaciones también de producción, otra forma de producir, otra forma de relacionarnos y de distribución de la riqueza, de manera que no haya nadie excluido. Defensor, el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente permitió ir a 2 procesos electorales más. Pareciera que aquellos que adversaban políticamente al presidente y lo manifestaban de manera violenta, se les dio la oportunidad que se encauzaran por el carril electoral, por el carril democrático. Y Venezuela vivió el año pasado 3 procesos electorales contando el de la constituyente. Eso también hay que reconocerlo de alguna manera. Si bien es cierto que algunos participaron en un proceso, otros partidos participaron en otro, pero pareciera que se enrumbó el país hacia el proceso electoral. Así es decir, cuando no solo hay alguna diferencia que no es sostenible, es decir, pues lo fundamental es tratar de llegar a los consensos, pero a veces los consensos no son posibles, hay visiones tan antagónicas de la vida, de lo que se debe hacer, que hay que ir entonces ya a un sistema electoral, es decir, no voy a imponerme por la fuerza, tiene que hacerse esta visión, ¿verdad? Sino que entonces hay una diferencia que ya es irreconciliable, vamos entonces a un debate y si no llegamos a un consenso en eso, bueno, vamos a una elección. Si es sobre algo en concreto, se puede hacer un referéndum, por ejemplo, o un referéndum para alguna ley en particular, o, por ejemplo, hay un representante o se va a una elección para escoger un representante para que participe en ese debate. Después de la elección de la constituyente, es un proceso electoral muy importante. El año pasado hubo elecciones entonces también de gobernadores, después hubo elección de alcalde. Este año entonces hubo elecciones también de diputados para los consejos legislativos en cada uno de los estados, para debatir las leyes en cada estado, para ver cómo se incorporan cada estado pues en ese proceso de producción nacional. Y fundamental también fue la elección entonces del presidente de la República, ¿no? La vía es esa, es decir, la vía es el diálogo, el debate, y si no llegamos a ese acuerdo, entonces la vía es electoral. Pero recordemos que el único camino es la paz.
es decir, no hay otro camino, que es un camino que a veces es escabroso, que es difícil, que cuesta pues llegar a eso. Hay que construirla día a día, porque la paz se construye no solo en esos grandes debates o a nivel electoral, se construye también dentro de cada familia, cuando vamos resolviendo las diferencias en cada familia, en cada salón de clases, en cada sindicato, por esa vía del diálogo, de ver, de escuchar a la otra persona, de ver qué cosas tenemos en común. Es decir, la paz se va construyendo día a día y es fundamental. No solo hay que construirla allí, sino en el marco de respeto, es decir, esa construcción de la paz se hace en el marco de respeto de la otra persona que tiene igual dignidad que yo, es totalmente diferente a mí, pero es tan persona como soy yo. Puede pensar distinto, actuar de forma totalmente distinta, hasta tener otros valores, pero tiene en este caso la dignidad que le da el ser humano. Pues es decir, eso es fundamental, el respeto, la preeminencia de los derechos humanos por encima de toda diferencia, de toda condición que tenga alguna persona, de pensamientos distintos, de situación distinta, que se vea totalmente distinta a mí, o que piense totalmente distinta a mí. De todas maneras hay que incorporar en ese proceso de diálogo. Así es. Defensor, no quiero ir al corte sin obtener de usted un comentario sobre la llamada ley contra el odio, porque no tan solo hemos visto, como usted muy bien lo señala, a la Asamblea Nacional Constituyente dialogando, acercándose a diferentes sectores de la sociedad, sino a algunos que eran simpatizantes del gobierno y otros que no lo son, hay que decirlo, pero que también han asistido a este tipo de encuentros. Pero hay un hecho concreto en esta llamada ley contra el odio. Yo quisiera que antes de irnos al corte me diera algunos comentarios en ese sentido. Sí, era una situación muy problemática que se dio en los últimos tiempos, que llegamos ya no solo a las diferencias políticas, sino ya el tratar de eliminar a otra persona. Eso, bueno, no es exclusivo de la situación política venezolana. En muchos países, en Europa, en África, en diferentes países hay leyes específicas, porque es un delito cuando se trata de destruir a la otra persona y se tiene un odio a la otra persona por ser distinta, ¿verdad? Esas leyes contra el odio existen pues en diferentes países, no es una exclusividad de Venezuela. Pero cuando estamos llegando a esa situación de empezar a asesinar personas o de crear entonces actos ya terroristas, eso de trancar calles o tratar de quemar viva a una persona, a personas dentro de su propia vivienda, no me importa si haya niños o niñas, no, vamos a quemarlos a todos, es decir, sin conocerlos, lo que llaman los delitos de odio, pues había que producir entonces una nueva legislación, adecuar la legislación. Siempre la legislación responde a la situación de cada país, claro. Entonces nosotros no teníamos cómo responder a esos niveles de odio que vimos entonces el año pasado, pues entonces se da entonces esa legislación. Pero no solo eso, hay situaciones que se vienen dando que no estaban, por ejemplo, suficientemente previstas. Por ejemplo, el tema de algo tan natural, el nacimiento de una persona, el parto, por ejemplo, es algo que decíamos, bueno, una mujer va a dar a luz y pareciera como algo natural. Allí se dan unas situaciones a veces de poder, que una persona dice, no, es que tienes que dar a luz de tal manera por encima de la misma mujer que está dando a luz. Entonces, esas situaciones que no estaban previstas anteriormente, dice, no, hay que cuidado, y eso se preocupa también la Asamblea Nacional Constituyente, y produjo esa ley, producto de la discusión también de la Comisión de Mujeres de la Asamblea Nacional Constituyente, y dice la ley del parto humanizado, es decir, el parto, que es el nacimiento, la creación de la vida, es fundamental que se dé de manera humana, con respeto pleno a la mujer, con respeto pleno a la familia. Se debe tomar en cuenta lo que piensen y se debe atender de inmediato, es la prioridad para la nación. En ese sentido entonces se dio no solo la ley contra el odio, sino que también la ley del parto humanizado, y entonces está pensando en nuevas leyes también por la situación económica que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo se puede resolver la situación económica en algunas familias que se debe dar prioridad porque tienen una asignación, alguna condición? ¿Cómo no se puede dejar que personas que tengan alguna discapacidad motora, por ejemplo, visual o auditiva, pues queden al margen de derechos tan fundamentales como no solo el derecho al trabajo, al estudio, sino el derecho a participar activamente en todos los asuntos públicos, a participar activamente en la política? Es decir, hay un proceso paralelo, es decir, no solo se está pensando unas nuevas normas generales, lo que sería la Constitución, un nuevo pacto social, sino también resolver lo inmediato. Lo inmediato era el tema de la paz, y por eso nos parece una buena labor de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, como a partir de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente se están dando otras situaciones. Claro.
y promover en este caso el diálogo a través de la Comisión por la Paz. La comisión es la comisión que busca la verdad, la justicia, la paz y la tranquilidad pública, pero debe sumarse entonces también en otros sectores esas conversaciones con las comunas, con los sindicatos, con los consejos de los trabajadores, es decir, todo el país debe entonces participar en ese debate de cómo queremos que sea la construcción para la Venezuela, que sea realmente no solo lo que llamamos la Venezuela potencia, ¿no? Sino que la Venezuela que va respondiendo a los intereses de todas las personas sin ningún tipo de exclusión que viven en el país, es decir, de todos los venezolanos, la venezolana y aquellas otras personas, cientos de personas que han acogido a Venezuela como su nueva patria, que se han venido a Venezuela, bueno, porque se sienten aquí a gusto y entonces huyendo a lo mejor algunas de situaciones de guerra, algunas situaciones de violencia, pero otros con la idea nada más de tener una vida distinta, llegan a lo que los europeos cuando llegaron aquí hace 500 años pensaron que era la tierra más maravillosa, que el pedazo de tierra más maravilloso que existía en todo el universo y por eso pensaron que era el paraíso terrenal. Así es. Defensor, nueva pausa. Y al regreso quiero que hablemos un poco de algo que usted ha enfatizado en varias oportunidades, este nuevo llamado a diálogo que ha hecho el presidente de la República. No tan solo es que lo ha hecho en un contexto distinto a algunos otros llamados de diálogo anteriores realizados por él mismo, sino que lo ha hecho luego de ganar de manera contundente una elección presidencial. Yo quiero que usted me explique al regreso del corte si eso tiene algunos matices distintos, porque pareciera que el pueblo, en su amplia mayoría, optó por la opción del presidente Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025. Y en ese marco, el presidente llama a dialogar a los diferentes sectores que aún lo adversan. Quisiera comentarios en ese sentido. Interactúe con nuestra etiqueta, Defensor del Pueblo por TVs. No se aparte, ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlace, acompañado del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Defensor, habíamos dejado el tema del llamado al diálogo que ha hecho el presidente en estos últimos días, posterior a su victoria electoral del 20 de mayo pasado. Se da en un contexto de una victoria contundente, realmente contundente, sin precedente en la historia político-electoral venezolana. Y aún así el presidente, con el favor mayoritario del pueblo que decidió que él rigiera los destinos del país para el periodo 2019-2025, el presidente ha llamado al diálogo. Y no tan solo es que ha hecho un llamado al diálogo, y lo hemos visto, seguramente usted ha visto por la señal de TVs al presidente reunido con el pastor Javier Bertucci, con Pedro Pablo Fernández de Copey, con diferentes sectores, con los gobernadores que adversan abiertamente al gobierno nacional, que son gobernadores electos por fuerzas de oposición de la derecha venezolana, sino que también hemos visto en este proceso de liberación de estos políticos que estaban privados de libertad, hechos concretos y contundentes. No tan solo es un discurso, no tan solo es una reunión, un apretón de mano y una foto, sino yo creo que ha habido resultados, pero de una manera muy rápida. Sí, hay que reconocer ese valor que tiene el presidente de la República, pero también esa humildad. Cualquier otra persona pues fue electa, tiene el respaldo de la mayoría y dice, bueno, ganamos, por lo tanto vamos a ejecutar este plan de gobierno, que era el que habíamos pensado, mi visión del país. Y él dice, bueno, tengo este plan de gobierno, pero tiene la humildad de decir, pero vamos a discutirlo, vamos a dialogarlo para ver si es el más adecuado o si otro tiene una mejor idea, una mejor visión de que, bueno, podemos ir por otro lado. Eso requiere mucha humildad realmente, porque, bueno, con todo el respaldo que tiene, decir, bueno, vamos a escuchar a la otra persona que no tiene la cantidad de respaldo que yo tengo, pero a lo mejor puede tener ideas interesantes. Entonces, esa humildad del debate, de las ideas, de llamar al diálogo, es fundamental. Y por eso el llamado al diálogo es no solo, bueno, los grandes actores
políticos, sino todas las personas. Es decir, debemos resolver nuestras diferencias por el diálogo. El llamado es a la participación activa, lo que la Constitución llama la participación protagónica. Es decir, yo pienso que en mi comunidad, en mi consejo comunal, en mi edificio, en mi vereda, en mi escalera, en diferentes sitios, las cosas debieran funcionar así. Pero no voy a imponerlas. Llamo el diálogo a los vecinos, llamo el diálogo a los compañeros, a las compañeras, que nadie quede excluido, para ver entonces si entre todos y todas podemos entonces avanzar mejor, más rápido, más solidariamente. Es un llamado muy interesante entonces a esa nueva construcción, es decir, vamos a ir avanzando, pero avanzando, aunque sea un poco más lento, avanzando sobre el diálogo, sobre la respuesta, sobre el escuchar también al que piensa distinto. Entonces me parece muy importante, muy valiente también ese llamado al diálogo, y muy valiente también quienes respondieron, porque las personas que dicen, bueno, el presidente está llamando, pero quien se acerca allá, es que está reconociendo que el otro es el que tiene razón. No, yo tengo mis ideas, él piensa distinto, pero creo que se puede debatir. Entonces muy valiente también por parte de los gobernadores y algunos sectores de la oposición que van al diálogo sabiendo que son criticados por otras miles de personas, diciendo, no hay que hablar, con esta persona no se puede ni hablar. Entonces decir, no, con todas las personas se puede hablar, con todas las personas se puede debatir ideas, y aunque se piense distinto se puede llegar a acuerdo. A lo mejor entonces decimos, mira, es importante la libertad. Bueno, pero es que no puede haber libertad para personas que han cometido crímenes. Está bien, personas que han cometido directamente crímenes no, pero hay otras personas que han cometido delitos, han tenido instigación a delinquir, instigación al odio, pero se le puede dar otra oportunidad. En ese sentido, eso es lo que permite el diálogo. Y esa valentía entonces, tanto del presidente de la República como sectores de la oposición, en ese diálogo ha permitido entonces que muchas familias vean, bueno, vamos a tener otra oportunidad de ver las cosas de forma distinta. Por ejemplo, enfrentar un proceso judicial, pero lo enfrentamos, bueno, de forma distinta, pues con otras oportunidades, en este caso, por ejemplo, en libertad, con algunas medidas con mayor tranquilidad. Puedo ver esa situación en este caso de algunos juicios que se están realizando o se van a realizar. Por ejemplo, uno diría, bueno, es que la libertad en este caso debe ser precisamente lo que es la norma fundamental, pero hay situaciones en las cuales no se puede dejar una persona en libertad cuando es señalado de crímenes en los cuales después es muy difícil que esa persona se vaya a presentar porque no reconoce el tribunal, porque no se vaya a dar esas presentaciones. Si una persona obstaculiza el juicio o no cumple con este caso las presentaciones periódicas ante los tribunales, o no asiste para continuar ese proceso judicial, pues tendrá que ser nuevamente privado de libertad. Es decir, esas condiciones son condiciones normales para la búsqueda de la justicia. Pues, y lo que nosotros pensamos que solo con la búsqueda de la justicia podemos entonces alcanzar la paz. Por eso todo esto nos enrumbra a ese, lo que digo, camino central, que es la construcción de la paz, la construcción del desarrollo, que sin la paz es imposible el desarrollo, sin el respeto, la incorporación, sin el diálogo de todas las personas, no se puede llegar entonces la democracia, y sin democracia también es muy, muy difícil alcanzar no solo el desarrollo, sino el respeto pleno de los derechos humanos. Así es. Defensor, si algo ha quedado en evidencia, coincido con usted plenamente, es el talante humano del presidente Nicolás Maduro. El poner siempre por delante al país, a los venezolanos, a la patria, al legado del comandante Chávez, siempre por delante. Y hemos visto pues que aún en la victoria más contundente, siempre de su boca lo que ha salido es el llamado a la paz y el llamado al diálogo. Pero en estos días también vimos al canciller Jorge Arreaza en una notable participación en la Organización de Estados Americanos, diciéndole la verdad al imperio norteamericano. Ustedes agreden a Venezuela, establecen sanciones que van contra el pueblo, contra todos los venezolanos, no tan solo contra los que pensamos de una manera, los que piensan de otra. Todos, la afectación es colectiva, es generalizada. Y entonces luego que establecen ese tipo de sanciones, que crean el caos, entonces ahora pretenden, bajo el amparo de una ayuda humanitaria que ya todo el mundo conoce en qué consisten esas ayudas humanitarias del imperio norteamericano, pretender meterse en nuestra patria. Ahora, sin ánimo de politizar el tema, yo quisiera que usted nos dijera su apreciación sobre este tipo de sanciones y de medidas que ha sido objeto Venezuela
por algunos estados de la comunidad internacional. Sí, lamentablemente algo muy contrario a la paz es precisamente el miedo. El miedo porque el actuar en base al miedo, actuar precisamente produciendo el terror, asustando a las demás personas, es lo contrario, porque una persona entonces se ve constreñida y no hace lo que piensa, ¿verdad? Sino que actúa, bueno, tengo que reaccionar ante esta situación. ¿Por qué lo digo? Porque lo primero que hizo el gobierno de Estados Unidos es decirte, bueno, yo tengo miedo. Es decir, ¿miedo de qué? Y declara a Venezuela como una amenaza inusual a los Estados Unidos. Es decir, dice, la primera potencia militar, la primera potencia económica del mundo. Bueno, pero Venezuela es una amenaza inusual para el gobierno de Estados Unidos. Es decir, ¿en qué se basa esto? Eso es terrible. Le asusta la dignidad, en este caso del gobierno venezolano, y que eso pudiera influir en otros gobiernos que pudieran decir, no, yo no quiero seguir siendo colonia, yo no quiero seguir actuando bajo el miedo, ¿verdad? Entonces, en un año en el cual un año electoral en América Latina, haber elecciones en Brasil, en México, en Colombia, en diferentes países, dicen, bueno, cuidado con Venezuela, es decir, en todas las campañas políticas de Estados Unidos lo que ha presentado es, mira, cuidado con Venezuela, porque si ustedes siguen el camino de la independencia, ustedes entonces van a ser sometidos a este tipo de medidas. Y después el que no someta a Venezuela a estas medidas, el que no sancione a Venezuela, pues va a recibir sanciones a su vez por parte de Estados Unidos. Una cosa impresionante, es decir, las sanciones que a partir de ese decreto, un decreto de estado de excepción en Estados Unidos, y entonces se saltan algunas normas, por ejemplo, que esas sanciones no tienen que ser debatidas por el Congreso en Estados Unidos, sino que directamente le da potestad al presidente de tomar eso, por eso es un estado de excepción, por eso es ese decreto excepcional, y por eso decretan, bueno, que Venezuela es una amenaza inusual para Estados Unidos, entonces establece un tipo de sanciones. ¿Sanciones a quién? A ciudadanos estadounidenses. Cualquier ciudadano estadounidense que quiera hacer un negocio con Venezuela, no puede. Una empresa que quiera vender medicina o vender alimentos, no puede, porque si no va a ser sancionado. Un país, vemos como en Colombia, por ejemplo, se para una transacción económica de alimentos, 400 toneladas, viene el gobierno de Colombia, bueno, siguiendo entonces el dictamen del gobierno de Estados Unidos, como no tiene esa independencia, tengo que pararlo porque el gobierno de Estados Unidos no quiere que se pueda vender alimentos, en este caso a Venezuela. Y cuando se prohíbe entonces la entrada de alimentos, de medicina, se tranca entonces todo lo que se puede, la industria petrolera, los insumos para que pueda funcionar adecuadamente. La industria dice, mira, como está en una crisis debemos intervenir. Pero si la crisis la están produciendo precisamente con esa barrera financiera, están cometiendo delitos de lesa humanidad. Es decir, son graves crímenes de derechos humanos y eso lo ha dicho las Naciones Unidas. El cercar las medicinas, el cercar los alimentos. Todas esas medidas unilaterales, hay un relator especial de Naciones Unidas que precisamente para estudiar y prohibir ese tipo de medidas unilaterales, cuando un país, porque no está de acuerdo con las políticas de otro país, decida, bueno, vamos a hacer un bloqueo económico. Eso es algo totalmente inusual. Imagínense, por ejemplo, gobiernos que antes tenían un poco más de independencia, como Canadá, aunque siempre ha estado sometido el gobierno de Canadá, por ejemplo, en todas sus relaciones exteriores, pues lo que tiene que ver qué es lo que dice la reina de Inglaterra, en este caso, porque bueno, está sometido por esa su propia constitución, pero por lo menos vimos como el gobierno de Canadá prohíbe a ciudadanos venezolanos que voten. Eso nunca se había visto en ningún país del mundo. Ni el gobierno norteamericano prohibió Ni siquiera el gobierno norteamericano. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es para complacer las decisiones del gobierno norteamericano, pues que tiene unos intereses particulares con Venezuela y con toda América Latina, y piensa que todos los países de América Latina tienen que seguir sus dictámenes, y si no siguen sus dictámenes van a ser sancionados, no solo por el gobierno de Estados Unidos, sino lo que el gobierno de Estados Unidos piensa que es un ministerio de colonias, la OEA tiene que hacer lo que dice el gobierno norteamericano, porque si no, entonces ya no le doy el financiamiento para que pueda funcionar. Debo irme a la pausa, defensor, pero para no dejar esto en el aire, ¿usted no cree que en muchos casos se ve como que se toma el discurso de otros países hacia Venezuela para también distraer los enormes problemas que tienen esos otros países? Pongamos tan solo el caso de España, con lo que recientemente sucedió el voto de censura contra Mariano Rajoy. Sí, lamentablemente se trata de ocultar situaciones. Bueno, el problema es Venezuela y ocultamos que hay más de 2.000 candidatos a las elecciones asesinados.
donde hay cientos de personas desaparecidas, no, eso no es importante, donde hay asesinatos de periodistas, no, ahí hay libertad, donde se asesinan los periodistas hay libertad de expresión, pero donde en Venezuela no, ahí no existe libertad de expresión, es decir, hay un doble rasero, es decir, bueno, vamos a aceptar aquí el asesinato de periodistas, de campesinos, de líderes sociales, de líderes políticos, porque es un gobierno que en este caso sigue un poco o está de acuerdo, es aliado de Estados Unidos. Pero entonces en otros países donde no se da esa situación, y ojalá no lleguemos nunca a esa situación de asesinatos de periodistas o de terriblemente de candidatos a este caso, a candidatos a la elección popular, pues candidatos a alcaldes, candidatos a concejales, que no lleguemos nunca a esa situación, es decir, el asesinato por motivos políticos, ese sicariato. Por eso es muy importante que lleguemos a esos acuerdos de diálogo para no llegar a transitar esos caminos y tratar de evitar precisamente ese doble rasero. Bueno, a estos países entonces le aceptamos, no estamos de acuerdo con ese proceso electoral que fue muy fraudulento, pero reconocemos esas elecciones y con aquel no tenemos ninguna observación concreta porque no mandamos observadores, ni nombramos acompañantes, ni vimos, ni hay una observación puntual, alguna situación que se dé en ese proceso, pero esas elecciones no sirven. Es decir, un doble rasero. Así es. Defensor, nueva pausa. Y al regreso quiero que hablemos un poco sobre algunas políticas que usted ha dirigido a través de la Defensoría del Pueblo en favor de diferentes sectores de la sociedad venezolana. Si quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de la etiqueta Defensor del Pueblo por TVs. No se aparte, ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlace, acompañado del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Defensor, todavía nos quedan algunos temitas en estos últimos minutos. Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019. ¿Qué está enmarcado allí? Sí, es importante, el Plan Nacional es lo que es los acuerdos que se llegó, fue en construcción colectiva, en discusión, que es cómo se va a implementar entonces aquellas medidas para lograr entonces mejorar la situación de derechos humanos en diferentes aspectos, con personas con discapacidad, con pueblos indígenas, con las mujeres, todo lo que es también la formación. Y esto se enmarca, este plan nacional, dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sustentable, es decir, lo que antes eran los objetivos del milenio, entonces esos 30 objetivos que llegamos a un acuerdo como nación participar junto con las demás naciones del mundo, es decir, en la Organización de Naciones Unidas, ese compromiso de los objetivos de desarrollo sustentable. ¿Y cuáles son las metas más importantes que se establecen para ese lapso de 3 años? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el lograr entonces en el ámbito de salud, por ejemplo, que todas las personas pues sean atendidas, es decir, de que todas las personas tengan acceso a un médico cercano a su comunidad, lograr entonces, por ejemplo, el que se disminuya la tasa de muerte de recién nacidos y sobre todo de muerte materna, es decir, tenemos un nivel lamentablemente alto de mujeres pues que mueren durante el proceso de parto, que eso debiéramos disminuirlo. Esos son temas como muy importantes, todos los temas que son de salud, temas de participación, la incorporación de las personas con discapacidad, la incorporación de la juventud también, por ejemplo, el primer empleo, que sea de calidad, el mantener esos niveles realmente de educación que van muy bien, es decir, pero es importante seguir manteniendo de que todas las personas tengan acceso a la educación, no solo a la educación primaria, básica, a la educación secundaria, sino que tengan acceso también a la educación universitaria. Todos esos son enmarcados en diferentes aspectos, un plan bastante ambicioso, construido entonces con la participación de todas las instituciones, no solo el Estado venezolano, sino con el debate público también, con los diferentes sectores y movimientos sociales. Qué bueno. Defensor, ¿qué significa para usted la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes? Hay que evitar cualquier tipo de maltrato, el tema de la violencia y muchísimo más una persona que está privada de libertad, que está detenida. Es decir, eso es un compromiso. Mira, Venezuela es pionero en eso. En este mes celebramos precisamente el asesinato de Sucre.
Sucre fue el paladín a nivel mundial del respeto de los derechos humanos de las personas que estaban privadas de libertad, de los prisioneros de guerra. Es decir, cuando él, a pesar de que le asesinaron más de 15 miembros de su familia, numerosos, más de 4 de sus hermanas y hermanos fueron asesinados, a esas personas que los vencía en territorio, vamos a decir, en plena guerra, que veían que estaban invadiendo su territorio, que asesinaban a su familia, decía, esas personas no las puedes tocar, tienes que respetarlas, porque en este momento es un prisionero. Y Sucre, que entonces fue precursor del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, del respeto precisamente de las personas, los derechos humanos de las personas privadas de libertad, entonces nos tienen que dar ese ejemplo de que una persona, sea lo que haya hecho, no se puede maltratar de ninguna forma, se tiene que respetar plenamente su dignidad, aunque esa persona haya cometido delitos atroces o no haya respetado el derecho de los demás, a esa persona se le respeta igualmente su dignidad. Y por eso la Defensoría del Pueblo visita todos los centros de detención, está visitando, bueno, una situación que se está dando en muchas de las policías municipales, policías estatales, donde hay numerosas personas privadas de libertad, para que esas personas reciban un trato adecuado. En el marco de esa ley de prevención y sanción de la tortura, si se tiene conocimiento de que alguna persona ha recibido un trato cruel, un trato inhumano, un trato degradante, un hecho de tortura, pues lo denuncia ante el Ministerio Público, que realiza las investigaciones para llevarlo entonces a juicio. Defensor, hemos visto a la Defensoría muy activa en diferentes sectores, inclusive visitando los cementerios. Cuéntenos un poco al respecto. Sí, en primer lugar un reconocimiento a todas las personas, hombres y mujeres que trabajan en la Defensoría del Pueblo, porque lo trabajan desde el amanecer hasta a la madrugada, hasta altas horas de la noche permanentemente. Mira, son poquitos, somos entre 200, 250 defensores y defensoras, pero se suman las otras personas, los mensajeros, los asistentes, las secretarias, para ver cómo pueden ayudar a las personas que llegan. Mensualmente se recibe entre 2.500 a 3.000 personas que acuden a la Defensoría del Pueblo para hacer alguna petición, para presentar alguna queja, para presentar algún problema, presentar alguna denuncia, y todas esas personas son atendidas. Pero además entonces se dan talleres, cursos. En la Defensoría del Pueblo hay personas con discapacidad atendiendo a otras personas, hay personas indígenas, es decir, de etnias indígenas atendiendo a otras personas, es decir, es una mística impresionante. Y ese trabajo entonces cotidiano tiene que decir, bueno, hay un problema y denuncia, por ejemplo, ese tema de los cementerios, que se están robando las lápidas en el cementerio, pues ahí también la Defensoría acude al cementerio con las autoridades en este caso para ver qué se puede hacer para evitar esa situación tan dramática. Y bueno, así vamos entonces atendiendo cotidianamente todas estas situaciones que se van presentando. Siempre su gestión con una predisposición especial hacia los más pequeños, hacia los niños, siempre los hemos incluido en las diferentes actividades que hace la Defensoría del Pueblo. Son la prioridad, es decir, la prioridad siempre son los niños, niñas y adolescentes, la atención a ellos, a sus necesidades y a sus deseos de participación, de incorporarse, de convertirse. Impresionante cómo en las escuelas, en los colegios, conforman ellos mismos sus propios grupos, comités de defensores de derechos humanos desde muy pequeña edad. Pero no solo eso, es impresionante cómo, por ejemplo, las mujeres se han incorporado, más de 2/3 partes de los funcionarios y funcionarias de la Defensoría son mujeres, y las que se ven preocupadas por atender a las personas que tienen otras dificultades son mujeres. Es decir, hemos visto cómo en la Defensoría también es la posibilidad de participar, está abierta entonces a todas las personas que quieran presentar alguna denuncia, alguna queja a la Defensoría del Pueblo, pueden acudir, vamos a acompañarlo, tratar de buscar a través de la mediación, o si se trata de un delito, para presentar alguna denuncia en concreto ante el sistema de administración de justicia, pero hemos visto cómo muchas personas se acercan no solo a quejarse, a presentar alguna denuncia, sino también a ofrecerse a ver qué puedo hacer yo por defender los derechos humanos de las demás personas. Abusando de su tiempo y del equipo de producción que me está haciendo muchas señas, yo quisiera que usted despidiera el programa hoy de una manera diferente a como normalmente lo hago, y es que en el marco de todo este proceso de diálogo haga un llamado a la paz. Yo me despido, dejo al defensor Alfredo Ruiz en el derecho de palabra. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido con ustedes por toda la interacción que han tenido en nuestras redes sociales. Defensor, un llamado a la paz. Tenemos muchas posiciones, somos todos
con ideas distintas, somos muy diferentes, somos igualmente diferentes todas y todos, pero el único camino es el camino de la paz y hay que construirla día a día. Entonces la idea es transitar el camino de la paz en la búsqueda del diálogo, en la búsqueda de la participación, con el respeto absoluto de las otras personas, el respeto absoluto de todos los derechos humanos, de todas las personas, y esa es una obligación, un deber ciudadano que tenemos todas y todos para participar entonces en la construcción colectiva de la patria con el respeto pleno de los derechos humanos. Muchas gracias. Agradecido.